Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Un placer saludarle, gracias por estar con nosotros en este su espacio Coronavirus, la pandemia, una producción de la Universidad de Guadalajara. Llegamos ya a nuestro programa 442 de Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias a todas las televisoras públicas de la República Mexicana, así como de América Latina y el Caribe, que nos acompañan y siguen esta transmisión. Recuerde, tenemos para usted vías de contacto permanente y lo puede hacer a través de las redes sociales, en Facebook y Twitter, Canal 44 TV. Canal 44 TV. También puede enviarnos su mensaje por la vía de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. 33 22 42 06 90. Hoy, en Coronavirus, la pandemia, desconfinamiento en varios países ante la baja de casos COVID-19. La curva de contagios y la presión hospitalaria muestran descensos en varios países europeos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos actualizan la guía sobre el uso de mascarillas para personas que ya recibieron la vacuna anti-COVID. Aumenta el uso de mascarillas en los países, de acuerdo con el Instituto de Innovación en Salud Global del Imperial College de Londres, y 3 meses de confinamientos por la emergencia sanitaria. Inglaterra, España, Grecia, Italia y Portugal comenzaron a levantar las medidas. Avanzamos, si nos permite, ya entrando en detalle de lo que hoy le tenemos preparado. El mundo se enfrenta a una disyuntiva entre romper los meses de confinamiento o mantenerse con las medidas debido a la circulación de variantes de COVID-19. A 502 días de la pandemia COVID-19, algunos países comenzaron a interrumpir el confinamiento comunitario más prolongado en la historia mundial. Volver a la llamada normalidad no ha sido fácil ni lo será en su totalidad, con la advertencia de que se vivirá en medio de uno de los virus altamente contagiosos y mutable. Se debe continuar con las medidas que durante casi 1 año y medio se ha hecho énfasis por parte del Sistema Internacional de Salud. En esta apertura de las actividades tendremos que transitar con una serie de cambios globales, seguir además con las medidas de higiene y salud, con el llamado también pasaporte de inmunidad y cambios en nuestra forma de comunicarnos y socializar. Los espacios públicos y cerrados mantendrán las medidas para poder garantizar que están libres del virus SARS-CoV-2. Los hospitales comienzan a retomar las consultas, pero con los cuidados altamente preventivos. Y, en fin, otras actividades deberán de equilibrar entre la salud y la economía. En este desconfinamiento de la pandemia, el reto mayor y la prueba de fuego será el regreso a clases masivo, uno de los espacios que más se ha detenido por la multitud de gente que genera. Algunos países europeos, que fueron el primer epicentro de la pandemia COVID-19, iniciaron con el desconfinamiento, a pesar de la advertencia de la Organización Mundial de la Salud que este segundo año de la pandemia COVID-19 podría ser más letal por la circulación de varias variantes y pese a la vacunación mundial. Inglaterra, a pesar de la circulación de la variante india, hoy comienza con la reapertura de salas de bares y restaurantes, así como museos, cines, teatros y hoteles. Grecia levantó todas las restricciones a la circulación y está por inaugurar la temporada turística. En España, tras meses de confinamiento, se realizaron fiestas para poner fin a la alarma. Italia suspende la cuarentena de 5 días para los turistas europeos, mientras que Portugal espera a turistas después de que Reino Unido incluyera a este país en su lista verde. En cambio, Japón amplió el estado de urgencia debido al recrudecimiento de casos COVID-19, esto a 10 semanas de la reapertura de los Juegos Olímpicos.
El mundo vive una disyuntiva de abrir o no todas sus puertas para dar paso a la normalidad, pero por otro lado está el riesgo anunciado por la OMS de que 2021 es un año letal por las variantes circulantes de COVID-19 en el planeta. Informó Isaura López Villalobos. Momento de escuchar a Cristina Gallego, corresponsal de EFE en Ginebra, la sede de la Organización Mundial de la Salud. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos y muertes globales por coronavirus en la última semana han disminuido en comparación con la anterior, en lo que parece que es el comienzo del fin de la más reciente ola de COVID-19 que ha afectado al planeta, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Los contagios mundiales, desde que comenzó la crisis sanitaria, superan los 162 millones, mientras que el número de muertes llega a las 3.300.000. La Organización Mundial de la Salud ha pedido a los países ricos que ya han alcanzado altos niveles de vacunación contra la COVID-19 que donen dosis excedentes de vacunas en vez de usarlas para inmunizar a sus poblaciones más jóvenes. El director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha insistido en que entiende que los países quieran vacunar a sus niños y adolescentes, pero ha urgido a que lo reconsideren y en lugar de ello donen más dosis a COVAX, el programa de la OMS para el acceso igualitario a las vacunas en todo el mundo. Durante una rueda de prensa, Tedros ha anunciado que él mismo se vacunó la semana pasada contra la COVID-19 en el Hospital Universitario de Ginebra. Sin embargo, el director de la OMS ha declarado que fue un momento agridulce en el que todos sus pensamientos estuvieron con los trabajadores sanitarios del mundo que han luchado contra la pandemia durante más de un año, ya que muchos siguen sin estar vacunados. Por otro lado, expertos de la Organización Mundial de la Salud han asegurado que el abandono de las mascarillas obligatorias en un país no solo depende del nivel de vacunación contra la COVID-19 que haya alcanzado, en respuesta a la decisión de Estados Unidos de permitir a los ya vacunados que dejen de usarlas. Los expertos explicaron que con altos porcentajes de vacunación se deberían de tener bajos niveles de contagios comunitarios, pero que hay un periodo de transición mientras aumentan las inmunizaciones y se reduce la transmisión. Y recibimos buenas noticias de un equipo de investigadores en Suiza que ha descubierto un importante punto débil del coronavirus causante de la COVID-19 con el que se puede inhibir su multiplicación y con ello abrir el camino al desarrollo de medicamentos antivirales que aprovechen esa debilidad. Se trata de un talón de Aquiles hasta ahora desconocido en un coronavirus contra el que muy pocos fármacos se han mostrado eficaces, por lo que la ciencia hasta ahora se ha centrado más en el desarrollo de vacunas y no tanto en tratamientos. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias a Cristina Gallego. Y en más información, mientras que en México la gente se forma para vacunarse, en Estados Unidos realizan sorteos, esto para incentivar la aplicación del biológico. En países como México hay personas que se han formado hasta 2 días con tal de ser los primeros en recibir la vacuna anti-COVID. Pero en Estados Unidos está disminuyendo el ritmo de dosis colocadas. Por eso hay iniciativas para premiar a quienes se decidan a inmunizarse. Uno de los casos que causó sorpresa fue el gobernador de Ohio, Mike DeWine, quien anunció el sorteo de $5 millones para premiar a 5 de sus ciudadanos que decidan protegerse contra la COVID. Para los jóvenes vacunados, el premio es una beca para estudiar. Dentro de 2 semanas, a partir de esta noche, el miércoles 26 de mayo, daremos a conocer el ganador de un sorteo de todos aquellos menores de 17 años que hayan sido vacunados. Y el ganador recibirá una beca completa de 4 años para cualquiera de nuestras universidades estatales. Esto incluye matrícula, alojamiento, comida y libros. Para los adultos, la vacuna significa el premio del millón. Dentro de 2 semanas, a partir de esta noche, el 26 de mayo, anunciaremos el ganador de un sorteo separado para adultos que hayan recibido al menos su primera dosis de la vacuna. Este anuncio se producirá todos los miércoles durante 5 semanas y el ganador, cada miércoles, recibirá $1 millón. Para ser elegible para ganar, se debe tener al menos 18 años de edad o más en el día del sorteo. Debe ser residente de Ohio y estar vacunado antes de la rifa. Sé que algunos dirán, DeWine, estás loco. Esta idea tuya del sorteo del $1 millón es un derroche de dinero. Pero la verdad, el derroche real en este punto en la pandemia es una vida perdida por COVID-19.
señaló en Twitter. Además, los negocios locales se unieron para dar incentivos para las personas inmunizadas, informó Elizabeth Ortiz. En Nueva York comienzan a vacunar en las estaciones del metro, y esto a cambio de viajes. Nueva York ha recurrido al sistema de metro, uno de los símbolos de la gran urbe, para animar a ciudadanos y turistas a vacunarse contra la COVID-19, ofreciéndoles las dosis únicas de Johnson & Johnson en varias estaciones muy concurridas a cambio de viajes gratuitos. En Manhattan, dentro de la histórica Grand Central Station, que empieza a recuperar su algarabía tras meses de trabajo remoto y ausencia de turistas en la Gran Manzana, durante la mañana de este miércoles se observaron largas filas de gente esperando su pinchazo. Se trata de un programa piloto de vacunas que estarán disponibles hasta el domingo sin necesidad de cita previa en 8 puntos transitados de la ciudad y su área metropolitana, y con los que las autoridades esperan que los pasajeros no tengan excusa y así se incrementen las inmunizaciones. Las autoridades de Estados Unidos están buscando maneras creativas de incentivar los pinchazos y ofrecen todo tipo de regalos y ventajas. Un esfuerzo por aumentar la proporción de vacunados, ya que se está ralentizando el ritmo y es momento de convencer a quienes dudan. En el estado de Nueva York, la mitad de la población adulta ha completado su pauta de vacunación, unos 7,8 millones de personas, y 9,5 millones han recibido ya al menos una dosis. Chile comienza a disminuir los casos de COVID-19 y a aumentar la vacunación. Chile vivió en marzo y abril el azote de una grave segunda ola que puso en aprietos al sistema sanitario y obligó a confinar al 90% de la población. Sin embargo, lleva varios días registrando descensos en el número de ingresados en cuidados intensivos, registrando actualmente menos de 3,000 pacientes. Chile lleva a cabo uno de los procesos de vacunación más exitosos del mundo. Hasta el momento ha inoculado con una dosis a más del 58% de la población. Esto es más de 8,8 millones de personas y se acerca al 50% con el programa de inoculación completado. El balance total desde marzo del año pasado ascendió así a 1,27 millones de infectados, de los cuales más de 36,700 se encuentran en fase activa de la enfermedad y pueden contagiar. También se han registrado más de 27,600 muertos. Chile celebró este fin de semana unas megaelecciones para elegir autoridades municipales, regionales y los 155 ciudadanos que redactarán una nueva constitución, que inicialmente fueron programadas para abril y están consideradas las más importantes desde el retorno a la democracia en 1990, informó Rocío López Fonseca. Y mientras tanto, Europa sale del bloqueo y reabre las playas. Europa sale del bloqueo y reabre playas. Portugal autorizará a partir de este lunes los viajes no esenciales de turistas procedentes del Reino Unido y de países de la Unión Europea y asociados al espacio Schengen. Deben tener una incidencia a 14 días inferior a 500 casos por 100.000 habitantes. Viene un flujo enorme, viene gente muy contenta. Tenemos que entender que esta gente ha estado 1 año y medio confinada. Estamos muy contentos con esta noticia. Que los británicos sean bienvenidos a partir del lunes. Estamos completamente encantados. Las playas de Riccione, en la región de Emilia-Romagna, son una de las muchas de Italia que reabren este sábado. Más que para bañarse, la gente acudió a la playa para pasear y tomar el sol. Los turistas españoles acudieron el sábado a la playa de Fuengirola, en la Costa del Sol, mientras algunas regiones del país comenzaban a reabrir gradualmente tras el confinamiento. Bares, terrazas y pubs volvieron a abrir en Polonia por primera vez en 7 meses. Así las cosas en Europa. Nosotros le invitamos a una pausa. Tenemos mucho más por compartir aquí en Coronavirus, la pandemia. Recuerde que estamos permanentemente a su disposición y a la espera de sus comentarios, y para ello le ofrecemos nuestras redes sociales, Canal 44 TV, Canal 44 TV en Facebook y Twitter. Participe.
En más información, una encuesta refleja aumento del uso de la mascarilla y mayor intención de vacunarse. El Instituto de Innovación en Salud Global del Imperial College de Londres ha dado seguimiento a la COVID mediante algunas encuestas a lo largo de la pandemia. Así ha logrado reflejar la opinión de 500.000 de ciudadanos en el mundo sobre su respuesta a la COVID. El uso de mascarillas aumentó en todos los países encuestados. En abril de 2021, en cada país, más del 70% de las personas reportan que siempre o con frecuencia usan uno cuando salen de casa, excepto en Australia y Suecia, donde menos de la mitad dice que lo hace. Mientras Suecia y otros países nórdicos han tenido continuamente las tasas más bajas en el uso de mascarillas faciales, estas naciones también vieron el mayor aumento en la proporción de personas que usan una, del 6% al 36% en Suecia, del 6 al 80% en Dinamarca y del 10 al 74% en Noruega. Esta consulta igual está siguiendo las opiniones sobre la vacunación desde inicios de 2020. El nuevo informe indica que en todos los países, excepto Australia, la disposición a vacunarse aumentó con el tiempo, aunque ha disminuido en varios países europeos desde enero de este 2021. Actualmente más de la mitad de todos los encuestados dijeron que tomarían una si se les ofreciera, excepto Francia, donde solo 39% está dispuesto. El Reino Unido se ha mantenido como el más dispuesto a lo largo del estudio, actualmente con un 67%. El aumento de la disposición a inmunizarse se está relacionando con menos preocupación por los efectos secundarios. Sin embargo, desde principios del año la preocupación ha comenzado a aumentar en varios países, incluidos Noruega, Dinamarca y Australia. Por otro lado, en 7 de los 14 países que más responden los cuestionarios, la dificultad para acceder a una vacuna COVID-19 aumentó entre enero y abril. En Italia y Francia, casi la mitad de los encuestados dijeron que aún no tenían vacunas disponibles, informó Elizabeth Ortiz. Acompáñenos ahora a Guatemala. Javier Corleto, jefe de TV USAC, nos ofrece un reporte. Desde Ciudad de Guatemala, este es el reporte de coronavirus en la semana del 5 al 12 de mayo del 2021. Los datos son los siguientes: 236.266 casos acumulados, 215.803 recuperados, 12.687 casos activos y 7.776 fallecidos. La Universidad de San Carlos de Guatemala inauguró recientemente un puesto de vacunación vehicular, el cual está a cargo de voluntarios, estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, docentes, personal administrativo y de transporte, quienes facilitarán la vacunación a 1.500 personas aproximadamente. El medicamento será suministrado por el Ministerio de Salud Pública. Si la persona no tiene vehículo, puede abordar una ambulancia que permanecerá en el ingreso del periférico en la entrada de la Universidad de San Carlos. Asimismo, la universidad y el Seguro Social inauguraron también un centro de vacunación peatonal ubicado en la ciudad universitaria. El ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo, dijo en una entrevista de radio que hasta la fecha no tiene conocimiento de que haya habido una llamada telefónica entre el presidente Yamatei y el mandatario ruso Putin para tratar el tema de la entrega de la vacuna Sputnik V. La semana pasada, tras la polémica por el retraso de las inmunizaciones, por la cual ya se pagó la mitad del costo, unos 614 millones aproximadamente, el gobierno asegura en su comunicado que el 29 de abril el presidente Yamatei se había comunicado por vía diplomática con su homólogo ruso Vladimir Putin. La ministra de Salud Pública, María Amelia Flores, acudió ayer a una citación con la bancada Creo en el Congreso de la República de Guatemala, en la cual aseguró que 321.600 dosis de la vacuna AstraZeneca que ingresaron al país vencerán en junio, pero que se usarán antes de la fecha de caducidad. Flores afirmó que las dosis llegaron a Guatemala el 29 de abril último, a través del mecanismo COVAX, y recalcó que sí, así vienen todas las vacunas, con esa fecha de vencimiento, y por eso no tienen que esperar o guardarse. También explicó que las vacunas actualmente disponibles ni siquiera van a alcanzar para inmunizar a la población en la fase 2. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, informó que Guatemala participará en la fase 3 del protocolo del proyecto de la vacuna Patria. Indicó que ya existe interés de 5 países de América Latina y el Caribe, así como de Europa, de ser parte de los ensayos del inmunizador. El acuerdo
se produjo durante la reciente visita del presidente Yamatei al territorio mexicano, luego de que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de ese país, CONACYT, otorgara la vacuna. Para Canal 44 desde la Universidad de San Carlos de Guatemala, reportó Javier Corleto. Saludos, amigos. Gracias a Javier Corleto. Y ahora vamos a Alemania. Reabren varias localidades costeras, esto para impulsar el turismo nacional. El tiempo puede dejar mucho que desear, pero eso no impide que estos turistas disfruten del aire puro del mar en Büsum, una localidad alemana que celebra el regreso de los visitantes. Las personas vuelven a tener trabajo, las empresas por fin pueden volver a ganar dinero después de tantos confinamientos. Y para los turistas también es un alivio. Al recibirlos podemos ver sus caras amables y felices. La reapertura está sometida a varias medidas sanitarias. Las mascarillas siguen siendo obligatorias en los espacios concurridos. Y para el turista es obligatorio presentar 2 pruebas PCR negativas y estar dispuesto a someterse a otras más durante la estadía. Un equipo del hospital universitario hace seguimiento de las pruebas. El riesgo es bastante claro. Aquí tenemos una tasa de incidencia baja y ahora los turistas vienen de todas partes de Alemania con tasas de incidencia significativamente altas. Casi todas las 10.000 camas en el hospital de Jan Rupp están ocupadas. A su vez, unas 600 empresas han vuelto a reabrir, entre ellas hoteles, bares y restaurantes, museos y campings. No pudimos abrir y recibir a nuestros campistas durante semanas y hasta meses, así que es estupendo que podamos hacerlo. Por supuesto, hay que hacer un gran esfuerzo, como las 300 pruebas realizadas a nuestros campistas. Pero hasta ahora todo va muy bien. Estamos contentos de que la vida vuelva al museo. Y lo mismo ocurre en toda la ciudad. La época de la COVID fue un gran desafío financiero. Por supuesto, la ayuda estatal ha servido de mucho, pero obviamente no es como poder ganar tu propio dinero. Cuando se trata del impacto de la COVID-19 en el turismo, Alemania no es una excepción. Las estancias en hoteles en marzo de este año descendieron más de un 72% en comparación con marzo de 2019. Pero proyectos como este podrían ser una señal positiva para el futuro del sector. Sin embargo, el ministro de Sanidad ha advertido a los estados alemanes que sean cautelosos a la hora de relajar las normas, ya que se corre el riesgo de dilapidar todo lo que se ha conseguido hasta ahora. Bueno, así las cosas, parece que el mundo sí avanza poco a poco a este desconfinamiento, por lo menos así lo muestran varios países, donde han visto baja en el número de casos y también un avance en cuanto a la aplicación de la vacuna anti-COVID refiere. Saludo al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, médico de cabecera aquí en Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo está, doctor? José Ángel, qué gusto saludarte, buen día. Igualmente. Pues parece que el mundo ya avanza hacia este desconfinamiento. ¿Definitivo, perdón, doctor? No, definitivo no. Creo que se está dando un buen paso, pero debe hacerse con mucha precaución, con mucho cuidado. Debe ser escalonado, gradual y debe darse en condiciones de mucha vigilancia epidemiológica para detectar oportunamente algún rebrote, para tomar medidas de igual forma de manera oportuna y para que en un supuesto incremento de casos en alguna región, en algún país, se pueda inmediatamente actuar y evitar una mayor curva pandémica. Indudablemente las cosas están mucho mejor que lo que venía ocurriendo a finales del 2021, del 2020 y el inicio del 2021, pero si bien está focalizado el incremento de casos en este momento a algunos países, por ejemplo la India, indudablemente es el país que está más impactado por COVID-19 en este momento, Egipto, de igual manera, Japón está teniendo un rebrote significativo, pero la mayor parte efectivamente
van a la baja en el número de casos. Entonces, aunque el desconfinamiento es un hecho en muchas partes del mundo, sobre todo Europa, algunos países de América Latina, considero que no puede por el momento hablarse de un desconfinamiento definitivo. Hay que estar vigilantes. América Latina, diríamos, países que más o menos estarían preparados para seguir, no sé si el término cabe, doctor, holgando medidas. ¿Serían Sí. México, Chile? Chile y México, por ejemplo, Uruguay, Argentina, que también fue muy impactado por la pandemia en octubre aproximadamente. No aún Brasil ni Colombia. Creo que Brasil y Colombia deben seguir manteniendo, además de mucha vigilancia epidemiológica, que seguramente se está llevando a cabo de manera muy puntual, pero creo que por lo que representó en número de casos, en número de o porcentaje de ocupación hospitalaria, el caso de Colombia y Brasil deben manejarse con mucho más cuidado en este momento, cuando muchos países van tendiendo al desconfinamiento, ¿no? Y bueno, qué decir de Estados Unidos y Canadá, ¿verdad? Así es. En el caso de Estados Unidos y Canadá, tienen a su favor el porcentaje de vacunación a la población que han llevado a cabo, que está cercano al 50%. El caso de Chile igual es un caso de éxito en cuanto al porcentaje de vacunados. Chile fue el país de América Latina que alcanzó el 50% de su población primero que otros países en la región. Perdón que me vaya a pues un tema que para algunos puede sonar incluso hasta superfluo, pero nada más y nada menos que la Miss Universo. Ajá. Mexicana. Tercera Miss Universo mexicana, Andrea Mesa, justo respondió a una pregunta que le hicieron en el certamen y le preguntaban qué hubiera hecho ella para reducir o hacerle frente a la pandemia. Y ella mencionó que hubiese actuado con mayor rapidez, palabras más, palabras menos, para confinar a su país y con ello evitar cantidad importante de muertes. Sí, efectivamente, y yo concuerdo con esa opinión. Creo que México debió haber entrado a un estado de confinamiento general de forma más temprana. Cuando en las primeras semanas, a partir del 28 de febrero que ocurrió el primer caso, se vio tal incremento y además algunos estudios predictivos hablaban de que en pocas semanas podríamos estar en niveles importantes de contagio de la enfermedad y por lo tanto de ocupación hospitalaria. Creo que ahí era muy conveniente un confinamiento general, porque esta es una enfermedad que, a diferencia de, por ejemplo, la influenza, tiene un más alto porcentaje de transmisión. Cada paciente, cada caso índice puede infectar a 2.5 aproximadamente. En cambio, con influenza tenemos esto que conocemos como número básico de reproducción menor a 1. Considerando eso, evidentemente era muy previsible que el incremento iba a ser exponencial. Entonces, los países que tomaron decisiones así de tempranas, como Nueva Zelanda, tuvieron muy pronto el control y no tuvieron prácticamente en ningún momento a lo largo del año y medio que llevamos de pandemia un rebrote que hubiera llevado a tomar medidas más extremas. Nueva Zelanda es un caso de éxito precisamente por haber tomado medidas muy, muy tempranas respecto de confinamiento. Y, por cierto, suena paradójico, pero China es otro caso de éxito. Aun cuando ahí fue el epicentro inicial de la enfermedad, China finalmente tuvo alrededor de 100,000 casos de COVID-19. Eso es un número muy bajo,
considerando la densidad de la población, pero ellos también tomaron medidas muy rápido de confinamiento y además un confinamiento, si bien prolongado, pero ellos estimaron que eso era necesario. Y cada que tenían un brote comunitario, ellos hacían un cerco sanitario muy estricto para evitar que ese brote comunitario se convirtiera en un brote más extenso, ¿no? Doctor, seguimos platicando Claro. del desconfinamiento. Con todo gusto. Por supuesto, tenemos que ir a esta breve pausa. No se vaya. Acompáñenos. Continuamos en Coronavirus, la pandemia. Una nueva guía de los CDC sobre el uso de la mascarilla en personas totalmente vacunadas causa revuelo. En el proceso de vuelta a la normalidad, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos actualizó la guía sobre el uso de mascarillas para personas que ya recibieron su esquema completo de la vacuna anti-COVID. La directora de los CDC, Rochelle Walensky, informó que al tomar en cuenta factores como la eficacia de la vacuna, cualquier persona que esté completamente vacunada ya puede hacer actividades tanto en interiores como en exteriores sin la necesidad de usar mascarilla ni tener distanciamiento físico. Todos hemos anhelado este momento, dijo. Cualquiera que esté completamente vacunado puede participar en actividades al interior o exterior grandes o pequeñas sin necesidad de utilizar mascarilla ni distanciamiento físico. Si estás completamente vacunado, puedes comenzar a hacer las cosas que dejaste de hacer debido a la pandemia. Todos hemos anhelado este momento en el que podamos volver a algún sentido de normalidad. La Universidad Johns Hopkins, que hace una actualización diaria de COVID, señaló que las excepciones de esta medida son los hogares de ancianos, las prisiones, autobuses, trenes y los aviones que seguirán requiriendo las mascarillas. Y las reglas de las mascarillas en escuelas se dejarán a jurisdicciones locales, informó Elizabeth Ortiz. La Organización Mundial de la Salud responde a las nuevas directrices sobre el uso o no de mascarillas o cubrebocas. La curva de contagios y la presión hospitalaria muestran descensos en varios países europeos, aunque persiste la inquietud por la incidencia de las nuevas variantes, lo que obliga a seguir manteniendo la guardia alta en todos los ámbitos. Para controlar la transmisión del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud continúa recomendando el uso de mascarillas en cualquier situación, independientemente del número de personas vacunadas en los países que están en fase avanzada de inmunización. Así respondió la OMS ante una pregunta sobre las nuevas directrices publicadas en Estados Unidos por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que permitirán a la población vacunada no llevar mascarilla en la mayoría de los espacios cerrados. La epidemióloga del organismo internacional, María Van Kerkhove, recordó que en algunos países han podido controlar la COVID adecuando sus medidas sociales y de salud pública sin necesidad de usar vacunas. Entre estas naciones mencionó a Australia o Nueva Zelanda. Por su parte, el director de la organización, Tedros Adhanom, se mostró contrario a la vacunación de adolescentes cuando las vacunas son más necesarias en otros países con menos recursos y pidió su donación a estas naciones. Tedros Adhanom justificó su petición explicando que el suministro de vacunas en los países de renta baja y media baja no ha sido suficiente ni siquiera para inmunizar a los trabajadores sanitarios y destacó que los hospitales están inundados de personas que precisan atención médica urgente para salvar sus vidas, informó Rocío López Fonseca. La mascarilla o cubrebocas, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, ¿sí o no continuar con su uso? Mi opinión es que sí continuar con su uso. Ahí traemos otra controversia entre la Organización Mundial de la Salud y los Centros para Control de Enfermedades. Lo relativo a los Centros para Control de Enfermedades no es tan nuevo. La publicación inicial apareció hace aproximadamente un mes y medio sobre lo que sí y no pueden hacer las personas completamente vacunadas. Y llamó la atención desde la primera publicación el hecho de que las personas completamente vacunadas,
por recomendación de la CDC ya podrían tener, por ejemplo, en el ámbito familiar, si todos los integrantes estaban completamente vacunados, tener una convivencia prácticamente normal, sin uso de cubrebocas, sin guardar distancia entre persona y persona, incluso en espacios cerrados. Y en la primera publicación se hablaba de que en espacios abiertos se permitía esto mismo, aun cuando no todos los integrantes estuvieran completamente vacunados en espacios abiertos. La actualización de hace 2 días ya da mayor apertura, de acuerdo a los Centros para Control de Enfermedades. Ellos hablan de que las personas que están completamente vacunadas prácticamente pueden prescindir del cubrebocas en todos los escenarios, excepto, por ejemplo, en viajes en donde las restricciones específicas y expresas de la línea aérea no permitan quitar el cubrebocas, o también hablan de, por ejemplo, la necesidad de examen de laboratorio solamente cuando el país de destino así lo exija, pero cuando se trate de vuelos nacionales, ni hacer examen de laboratorio a quienes están completamente vacunados, y también el no necesariamente hacer cuarentena después de haber llegado al sitio de destino, salvo que sea un ordenamiento del país de destino, ¿no? Exacto. Entonces, todo eso ha empezado a generar controversias. Insisto, ahora con la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuál es el argumento de la OMS para decirle al mundo, precaución, por favor, todavía no con las recomendaciones de los Centros para Control de Enfermedades como tal, en aplicación al resto del mundo? Número 1, dice la OMS, no todo el mundo lleva el mismo ritmo de vacunación, y yo estoy de acuerdo en ello. Número 2, cuidado con las nuevas variantes de SARS-CoV-2, particularmente la variante de la India y la variante sudafricana, que pueden tener algún tipo de resistencia a la respuesta inmune generada por la vacunación. Me parece más conservadora la posición de la Organización Mundial de la Salud, y yo estoy más de acuerdo en esa posición de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué más quisiéramos? Que ya pudiera haber escenarios normales, haber regresado a la antigua normalidad para las personas que están completamente vacunadas. Pero, insisto, yo creo que hasta que se alcance un mayor porcentaje de población vacunada, y por otro lado, hasta que tengamos muy bien identificado cómo es el comportamiento de las nuevas variantes, creo que hasta entonces podría aplicar lo que los Centros para Control de Enfermedades están sugiriendo. Es muy probable que lo señalado por los CDCs de Atlanta esté razonablemente aplicado para los Estados Unidos, pero yo creo que no se puede todavía generalizar. Claro. Doctor, lo que sí deberíamos ya dejar en el olvido es el tapete sanitizante, ¿no? Ah, claro, por supuesto. Mira, a lo largo de la pandemia hubo muchas medidas que terminaron por ser irrelevantes y necesarias. Se puede entender que el pánico, la preocupación, llevó muchas veces a medidas extremas, ¿no? Por ejemplo, el uso de tapetes, el uso, por ejemplo, de cápsulas o cabinas de ozono, el uso de cabinas sanitizantes que al pasar por la cabina te daban un buen baño de algún sanitizante, ¿no? Todo eso, definitivamente, la ciencia, la academia, terminó por definirlo innecesario. Como de igual manera, uno frecuentemente ve a personas, y lo digo respetuosamente,
que utilizan algún spray sanitizante y lo están dispersando en el ambiente en el que están moviéndose en ese momento, etcétera. Realmente eso no tiene ninguna utilidad. Tiene utilidad la desinfección de las superficies, la limpieza y la desinfección de las superficies inertes en donde habitualmente te desempeñas. Tiene relevancia, tiene importancia. Pero el rociar este tipo de sanitizantes al medio ambiente no es de ninguna utilidad. Sanitizar el dinero, que también es otra práctica que ha llegado desde que inició la pandemia. Mira, es mucho más sencillo y además es contundente la prevención de la COVID-19 a través del lavado de manos. De las manos. Definitivamente, porque lo que toques finalmente lo puedes llevar a las vías respiratorias por el vehículo fundamental más importante, que son tus manos. Entonces, si lavas tus manos con la frecuencia que las debes lavar, no tienes necesidad de sanitizar, por ejemplo, el dinero, ¿no? Y por otro lado, me parece que no debemos perder de vista, uno, que la enfermedad se transmite por la vía respiratoria, por lo tanto, a través de gotas, partículas del árbol respiratorio, sobre todo aerosoles. Esa es la forma de transmisión principal de la enfermedad. Y por lo tanto, la enfermedad se transmite más comúnmente en espacios cerrados. Si recordamos eso, entonces en automático vamos a identificar cuáles son los escenarios que nos reducen el riesgo, ¿no? Doctor, tenemos que ir a la pausa. Adelante. Confesando un servidor que soy de aquellos que cada que regresan a casa se bañan de sanitizante, entonces ya lo podemos dejar de lado. Ya nos lo está diciendo el doctor Héctor Raúl. Lavado de manos, eso es fundamental. Continuamos enseguida. Continuamos hablando acerca de este desconfinamiento gradual en algunos países, y es que ante ese posible alivio en cifras de contagios, algunas naciones ya levantan el confinamiento. Gracias a la disminución de los contagios por COVID en varias partes del mundo, se han levantado las restricciones que se establecieron, como en España, donde hace unos días se levantó el estado de alarma que vivía el país. Con el fin del estado de alarma se puede viajar entre comunidades autónomas, excepto en áreas concretadas de alta incidencia que sean susceptibles de poder cerrarse de nueva cuenta. Y el toque de queda se levantó también de forma generalizada en los territorios. Por cierto, luego de retirar las restricciones, se registró un incremento de 53% en las carreteras de España. Cataluña ha anunciado una nueva relajación de las restricciones para hacer frente al coronavirus, que entrarán en vigor a partir del próximo 24 de mayo. Las estadísticas de las últimas semanas en España revelan que casi todas las comunidades han vuelto a experimentar un ligero alivio en sus cifras de contagios, hospitalizados, enfermos en unidades de cuidados intensivos y de muertes. Por su parte, el primer ministro británico Boris Johnson aseguró que el Reino Unido seguirá adelante con la desescalada en las restricciones como estaba previsto a partir de esta semana, pero advirtió que la variante india podría causar una seria alteración al avance del desconfinamiento y complicar el levantamiento total de restricciones el 21 de junio. El gobierno de Alemania ha incluido a Canarias en su lista verde de destinos seguros para viajar. El presidente canario, Ángel Víctor Torres, celebró la decisión, que se une a la adoptada también por Países Bajos y Dinamarca, quienes han eliminado las cuarentenas obligatorias para los viajeros que visiten las islas. Informó Rocío López Fonseca. Con antelación, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez nos hablaba del caso de Colombia respecto a si resulta o no conveniente este desconfinamiento. Vamos a este reporte que nos ofrece Alfredo Durán, periodista de Canal TRU. ¿Qué tal? Un saludo muy especial desde Colombia. Iniciamos con toda la información sanitaria en materia del COVID-19, porque en esta parte del mundo
la pandemia no da tregua. Iniciamos con cifras. Colombia ya superó los 3 millones de personas contagiadas por el COVID-19 durante los más de 360 días que llevamos de pandemia en todo el territorio nacional, de las cuales 2.859.000 personas se han recuperado satisfactoriamente. Eso quiere decir que cerca de 100.000 casos hoy se encuentran activos en todo el territorio nacional. Lamentablemente en Colombia han fallecido cerca de 80.000 personas a causa del coronavirus. Ciudades siguen en colapso en medio de toda esta situación de orden público que se está viviendo en el territorio nacional. La ocupación del nivel de camas UCI a nivel nacional está sobre el 90%. La gran mayoría de ciudades, o cerca de 20 ciudades en todo el territorio nacional, están en alerta roja hospitalaria, eso ante el alto nivel de ocupación de camas UCI. El nivel en todo el país está sobre el 90%. Bogotá ha sufrido una de las crisis sanitarias más fuertes durante estos últimos días debido a la pandemia y debido a las marchas y a la situación de orden público que se ha registrado en todo este contexto del paro nacional. Cali, Bogotá y Medellín, las ciudades con más alto número de contagios. Sigamos hablando ahora de temas de vacunación. ¿Cómo está la vacunación en todo el territorio nacional? Colombia hoy llega a más de 6.673.000 personas vacunadas contra el COVID-19. Cerca del 10% de la población hoy tiene la vacuna. El proceso sigue siendo un poco lento aquí en todo el territorio nacional. Sin embargo, las autoridades, pese a los bloqueos que hay por el paro nacional, pese a la situación que se vive registrando en las manifestaciones, se está tratando de llegar por corredores humanitarios con la vacunación para que esta cifra siga aumentando y que se espera en en estos próximos días ya inicien con la vacunación a maestros, a todas las personas que están focalizadas en la etapa 3. Esto como una garantía, dijo el gobierno, para ir abriendo nuevos espacios. Ese es el otro anuncio que ha hecho el gobierno nacional, que a partir de la fecha ya se inició la etapa número 3 de la vacunación. Hablemos de cifras de cómo estamos en vacunas, cuántas vacunas llegarán para Colombia, cómo está el proceso y cómo se dan. Hablemos de eso. Mire, del sistema COVAX llegarán 20 millones de vacunas, de las cuales son 10 millones para las personas. Del Pfizer llegarán 10 millones de vacunas, de las cuales 5 se aplicarán pues, en primera y segunda dosis. Y también está la AstraZeneca, que llegarán 10 millones de vacunas para la aplicación de 5 millones de personas. Cabe recordar que ya en Colombia se han vacunado 2.500.000 con la segunda dosis. Esta es toda la información que por ahora nosotros tenemos desde Colombia. Sigan ustedes en estudio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Alfredo Durán por este muy completo reporte a propósito de la situación que se está viviendo en Colombia, donde nos habla de ocupación de camas COVID de 90%, doctor. Muy alto. Definitivamente muy alto y particularmente camas de atención a pacientes graves y críticos. Sí es algo preocupante, muy preocupante, que Colombia ha venido sufriendo probablemente en las últimas 4 semanas. Y creo que además abona las manifestaciones públicas que hay respecto de la situación del gobierno y todas estas manifestaciones. Es posible que vayan a representar un riesgo adicional en los próximos días. Esperemos que no sea el caso y esperemos que nuestros hermanos colombianos muy pronto puedan resolver este embate de COVID-19 que están sufriendo. Claro que sí, nos sumamos a ese deseo. Doctor, y en cambio otros países, incluido México, están comenzando ya a desactivar estas áreas que eran, estos espacios hospitalarios estaban destinados exclusivamente para COVID. Quisiera referirme inclusive a un caso particular, el de los hospitales civiles de la Universidad de Guadalajara, que justo ya comienzan a destinar a su origen, ¿no?, esos espacios. Regresar al vocacionamiento original para lo que fueron creados. Efectivamente, el desconfinamiento
ha traído de la mano también el que los espacios hospitalarios que fueron reconvertidos para la atención de pacientes con COVID ya vuelvan a destinarse a la atención de los pacientes de otras patologías. Y qué bueno, porque muchas de estas patologías tuvieron algún rezago, y esto en todo el mundo. El propio director general de la Organización Mundial de la Salud alertó al mundo para que no perdiera de vista las demás enfermedades, sobre todo las enfermedades crónico-degenerativas, las enfermedades de alto impacto como atención a pacientes con cáncer, niños con cáncer, etcétera, que posiblemente tuvieron algún rezago por concentrar la atención al COVID. Entonces, sí, afortunadamente el desconfinamiento también trae aparejado el que estos espacios se puedan volver a destinar a la atención de estas patologías. COVID-19 queda ya más bien destinado a ser atendido en el área de infectología de los hospitales. En el caso específico de Hospitales Civiles de Guadalajara, sí. Cada hospital seguramente tomará la decisión de acuerdo a las condiciones epidemiológicas que se van teniendo. Hay hospitales en donde este tipo de patologías infecciosas se atienden en los servicios de medicina interna. Hay muchos hospitales que sí tienen servicio de infectología. Afortunadamente hay muchos hospitales que tienen servicios de infectología, pero además espacios de aislamiento para enfermos altamente de alto contagio, ¿no? Claro. Entonces va a depender de cada hospital y su infraestructura. Tiempo nos faltó para hablar más acerca de este desconfinamiento, doctor. Indudablemente, José. Ya llegamos al final de este espacio. Para servirte siempre. Muy amable. A usted muchas gracias también por su compañía. Le esperamos mañana aquí en Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.